Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema fascinante, la neumatología. Suena a término súper técnico, ¿verdad? Y bueno, lo es el estudio teológico del Espíritu Santo. Es un tema que, para ser honestos, ha generado debates por siglos, pero para quienes buscan entender los cimientos de la teología histórica, es absolutamente clave. En este recorrido vamos a desmantelar un par de mitos bastante comunes y a mirar con lupa qué dicen realmente los textos originales sobre esta figura. ¡Comencemos! Muy bien, entremos en materia con una pregunta clave. ¿Es el Espíritu Santo simplemente una energía o una fuerza? Existe esta idea gigantesca, súper común en muchos círculos, de que el Espíritu Santo es como, no sé, una especie de electricidad divina, ¿saben? Una fuerza cósmica que flota por ahí. Es casi como tratarlo como el concepto de la fuerza en las películas de Star Wars. Pero, cuando hacemos un análisis teológico y exegético real, nos topamos con algo completamente diferente. Resulta que no estamos hablando de una vibración o de una cosa, sino de un quién. Para entender cómo llegamos a esa conclusión, esta será nuestra ruta de hoy. Primero, veremos la diferencia entre fuerza y persona. Segundo, analizaremos la tercera persona divina. Tercero, exploraremos los nombres y símbolos bíblicos. Cuarto, el gran salto de visitante a residente. Y quinto, aterrizaremos todo esto en su obra en la vida diaria. Vamos de la teología profunda a lo más práctico. Empecemos con el punto número 1. Fuerza o persona, desmantelando el mito de la energía. A ver, en filosofía, una persona no necesita tener un cuerpo físico de carne y hueso. El requisito para ser persona es tener 3 cosas fundamentales: mente, emociones y voluntad. Y lo verdaderamente interesante aquí es ver cómo esto encaja perfectamente. Piénsenlo, un viento o una corriente eléctrica no puede sentirse triste ni puede tomar decisiones. No tiene sentido, pero los textos nos muestran que el Espíritu Santo tiene un intelecto, escudriña y conoce los pensamientos de Dios. Tiene emociones, se dice explícitamente que puede ser contristado, o sea que se entristece. La electricidad no llora, y finalmente tiene voluntad, porque reparte dones como Él quiere, elige soberanamente. Y hay un detalle gramatical que es, literalmente, una locura. En el texto original en griego del Evangelio de Juan, la palabra para espíritu es pneuma. En griego, pneuma es de género neutro. Es como decir eso. Pero Jesús intencionalmente rompe todas las reglas de la gramática griega. En vez de usar el pronombre neutro que correspondía, usa ekeinos, que es un pronombre masculino que significa él. Básicamente, Jesús comete un error gramatical a propósito para dejar clarísimo que estaba hablando de un quién y de ninguna manera de un qué. Pasemos a la sección 2. La tercera persona divina. Coigual y coeterno. Históricamente, el análisis nos muestra que el Espíritu Santo no es una especie de ángel de alto rango, ni un Dios en etapa de prueba. Es plenamente divino, coigual y coeterno con el Padre y con el Hijo. Y la prueba de esto es que tiene atributos exclusivos de Dios. Tiene omnipresencia, o sea, está en todas partes al mismo tiempo, como lo describe poéticamente el Salmo 139. Tiene omnisciencia, lo sabe absolutamente todo. Y es eterno. De hecho, en hebreo se le llama directamente el Espíritu Eterno. Son credenciales innegables, exclusivas de la divinidad. Y quizá la demostración más contundente de esto es la famosa fórmula del bautismo en Mateo 28. Fíjense bien en esto. Se ordena bautizar en el nombre. Y ojo, la palabra nombre está en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al agrupar a los 3 bajo un solo nombre en singular, se está poniendo al Espíritu Santo exactamente en el mismo nivel de autoridad e identidad que a las otras 2 personas, ni más ni menos. Llegamos a la sección 3. Nombres y símbolos bíblicos. Ruaj, pneuma y paracletos. Ir a los idiomas originales siempre es fascinante, porque nos abre una ventada a cómo entendía la gente de aquella época estos conceptos. En el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra es ruaj, y ruaj evoca un viento fuerte, un soplido, el aliento creador de Dios moviéndose sobre el caos en Génesis. Es pura energía vital. Pero avanzamos al Nuevo Testamento y aparece un término griego revolucionario,
paracletos. Esta palabra era un término legal romano. Era el abogado defensor, el que es llamado para estar al lado de alguien en un tribunal. Y lo increíble es que se describe como un consolador de la misma clase que Jesús. Así que pasamos de ver una fuerza cósmica creadora a una relación súper íntima, como la de un abogado defensor personal. Y esto ilustra de manera brillante por qué los autores bíblicos usaban símbolos físicos para explicar este carácter tan multifacético. El viento, por ejemplo, representa esa soberanía que no podemos ver. No vemos el viento, pero definitivamente vemos lo que hace a su paso. El fuego es el símbolo máximo de la purificación y el celo divino que consume lo impuro. El agua representa la regeneración, eso que calma la sed espiritual más profunda que todos tenemos. Y la paloma, tan famosa en la escena del bautismo, es el símbolo definitivo de la paz, la pureza y el inicio de una nueva creación. Sigamos con la sección 4, de visitante a residente, el cambio en la narrativa bíblica. Aquí es donde la historia da un giro enorme. Durante la época del Antiguo Testamento, la dinámica era estar sobre. El espíritu venía de manera externa y temporal sobre alguien específico, digamos, un rey, un profeta o un juez, para que cumpliera una misión. Pero era una visita. Llegaba y, lamentablemente, también podía irse. En el Nuevo Testamento, el paradigma cambia por completo a en. Ya no es un visitante de fin de semana, establece una residencia permanente en el interior, convirtiendo al ser humano en un templo. Esto es lo que se conoce teológicamente como inhabitación. Bueno, veamos cómo todo esto cobra sentido hoy. Sección 5. Su obra en la vida diaria. Traduciendo la teología a la realidad. Ya hablamos de teología profunda, pero aterricemos esto en el día a día. Si el espíritu ahora es un residente permanente, ¿qué se la pasa haciendo ahí adentro? Bueno, la primera gran tarea es la convicción. Y cuidado, no hay que confundir esto con una simple culpa que paraliza. Es más bien como un detector de humo espiritual. Cuando nos acercamos al fuego de una mala decisión, la alarma suena para despertarnos. O, si lo preferimos, es como el GPS del auto. Tomamos la salida equivocada hacia una actitud destructiva y de inmediato escuchamos ese recalculando, recalculando que nos empuja a volver a la ruta correcta. Después tenemos la regeneración, o lo que muchos llaman el nuevo nacimiento. Si usamos términos de hoy en día, esto no es bajar una pequeña actualización de software para el celular. No, es el equivalente a tomar una computadora con el sistema operativo totalmente infectado y corrupto, borrar el disco duro por completo, instalar el sistema desde cero y además ponerle hardware completamente nuevo. Es un reseteo radical que pasa al sistema de estar muerto a una vida plena y funcional. Y claro, después de la instalación inicial, viene la obra pesada. La santificación. Imagínense esto como comprar una casa vieja para remodelarla por completo mientras la habitamos. Va a tomar tiempo, seguro. Hay que tirar abajo esas paredes de malos hábitos, cambiar toda la tubería de nuestros pensamientos y poner pisos nuevos. Es un trabajo a largo plazo destinado a transformar el carácter interno para producir lo que se llama el fruto del espíritu: amor, paciencia, gozo. Básicamente es ir remodelando la casa por dentro para que refleje cada vez más el carácter de su nuevo dueño. Pero no todo es remodelar. También está la capacitación, que tiene que ver con los dones. Imaginen a un gerente al que se le asigna un proyecto gigantesco. Un buen jefe no solo da la orden y se va, le entrega la tarjeta de crédito corporativa sin límite y las mejores herramientas disponibles para garantizar el éxito. Así funcionan los dones espirituales. Son esos recursos prácticos y capacidades sobrenaturales que se entregan a la comunidad para poder servir a otros de forma verdaderamente efectiva, sin depender únicamente del talento humano. Entonces, el punto crucial para cerrar esto es el concepto de el sello. En el mundo antiguo, un sello de cera garantizaba propiedad indiscutible. Hoy en día lo entenderíamos como un certificado de encriptación digital invulnerable o como ese fuerte depósito inicial no reembolsable que uno da al comprar una casa. Ese depósito garantiza al 100% que la transacción se va a completar. El texto bíblico nos asegura que este residente divino actúa exactamente como esa garantía absoluta de seguridad y propiedad final. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Al ver todo este panorama, desde los detalles en griego hasta ese enorme salto histórico de visitante a residente, surge una reflexión inevitable.
¿Cómo se transforma nuestra perspectiva cada mañana si en lugar de intentar conectarnos con una fuerza distante y misteriosa en las nubes, entendemos que albergamos a un residente divino, a un paráclito personal que nos guía, nos remodela y nos capacita desde adentro? Es una pregunta que reescribe por completo toda nuestra experiencia diaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en la próxima exploración.